Vamos a ver tres familias de cuerpos geométricos. Vamos a entender por cuerpo geométrico el cuerpo que ocupa volumen en el espacio, ¿no? O sea, así lo diferenciamos de los cuadrados y de los rombos, que lo que hacemos era dibujarlo sobre un plano, entonces no tenían volumen. Tenían área, pero no tenían volumen. Bueno, aquí tenemos las tres familias: prismas y cilindros por un lado, pirámides y conos por otro lado, y por último las esferas. Entonces, importante, prismas y cilindros, dos bases paralelas, rodajas iguales, y la altura del cuerpo es igual que la altura de la cara. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Mirad, aquí tengo un prisma. En este caso sería un prisma hexagonal, porque a los prismas se les pone como apellido la forma de su base. Tiene una base abajo y una base arriba, o si queréis llamar base y tapa, pero bueno, son dos bases. ¿De acuerdo? Es indiferente la figura geométrica que forme la base. Por ejemplo, yo aquí he puesto un hexágono, aquí es un pentágono, sería un prisma pentagonal, un prisma cuadrado. ¿Veis? La base está aquí, es un cuadrado. Aquí se ve en perspectiva y parece un rombo, pero si lo giro, ¿veis? Si lo giro es un cuadrado. ¿Vale? Esto es muy fácil de hacer con GeoGebra. Eso, bueno, vamos a ver. Incluso prismas triangulares. Vale, yo aquí le he puesto hasta 10 lados: prisma hexagonal, heptagonal, prisma octogonal. Vale, bueno, vamos a poner uno más pequeñito. Lo que decía la figura, el comienzo, tienen dos bases paralelas, ¿vale? Por cierto, esto es verdad, aunque nos dé por tumbarlo. A ver si ahora no voy a poder girarlo. Aunque nos dé por tumbarlo. Las bases siempre van a ser, en este caso, los dos pentágonos, ¿de acuerdo? Aunque no esté de pie. Son dos bases paralelas. Y fijaos, si, si lo corto en rodajas, ¿veis la rodaja? La rodaja es un pentágono. Y por mucho que yo mueva el corte, siempre es un pentágono. Bueno, un pentágono, no es que sea un pentágono, es que todos estos pentágonos son iguales. Da igual donde yo haga el corte, todos estos pentágonos son iguales, iguales de tamaño. ¿Vale? Esto sería un prisma. Y luego otra cuestión que he puesto ahí. He puesto que la altura del cuerpo es igual que la altura de la cara. Mirad, vamos a poner aquí un prisma de base cuadrada. Bueno, casi, a ver si puedo, con un poquito de maña. Así. Esto sería un cuadrado en perspectiva. Para dibujar prismas, lo mejor es dibujar las dos bases y luego unir los vértices hermanos. Bueno, me queda un poquito girado, pero bueno. Vale, entonces, por altura del cuerpo vamos a entender la distancia que va desde la base hasta la altura en línea recta. Lo voy a poner en otro color. Sería eso, ¿vale? Esto en rojo es la altura del cuerpo. Digo cuerpo en genérico porque puede ser un prisma pentagonal, un prisma hexagonal, un prisma cuadrado. Vale, y sin embargo, la distancia que va de centro a centro, ahora vamos a poner el nombre a todos esos elementos, a esta distancia, que va por la cara, se le llama altura de la cara. Y es obvio, si miráis la construcción, que ambas alturas miden lo mismo. Se me ha quedado un poquito tumbada, pero miden lo mismo. Elementos de los prismas. Las esquinas se llaman vértices. ¿Vale? Estas líneas de aquí, que así mejor lo voy a marcar así, estas líneas de aquí se llaman aristas. Las aristas unen los vértices. ¿Vale? Esta superficie, donde he pintado la flecha, se llama cara. ¿De acuerdo? Un prisma cuadrado tiene 6 caras y dos de ellas son las bases, ¿vale? Tiene caras laterales, una base arriba y una base abajo, o si queréis una base y una tapa, ¿vale? Aristas, vértices, caras, esta terminología hay que conocerla. Vamos a ver ahora el cilindro. El cilindro se diferencia del prisma en que las bases son siempre círculos. Y como veis hay dos bases que son paralelas. Yo puedo girar esto, ¿veis? Las bases son paralelas. Una está abajo, la otra está arriba.
El cilindro podría rodar si lo tumbara, ¿vale? Sería como una rueda, un eje. Y, y es lo único que se diferencia. Podemos hacer el radio más grande o el radio más pequeño, la altura más grande o más pequeña. Pertenece a la misma familia que el prisma porque, si os dais cuenta, tiene dos bases paralelas y las intersecciones, si yo lo hago rodajas, siempre da un círculo del mismo tamaño. Todos los círculos son del mismo tamaño. Vale, estas tres cosas son las que caracterizan a prismas y cilindros. De hecho, mirad, si queréis dibujar un cilindro, lo mejor que podéis hacer es dibujáis en perspectiva un círculo, encima dibujáis en perspectiva otro círculo, unís los extremos y, si os dais cuenta, aquí se ve que tengo dos caras, ¿no? El cilindro tiene dos caras. Que la altura del cuerpo, que lo voy a llamar A cuerpo, es igual, mirad aquí, que la altura de la cara. ¿Vale? Dos bases paralelas, rodajas iguales y altura del cuerpo igual a la altura de la cara. Por eso los prismas y los cilindros pertenecen a la misma familia. Solo que en el caso de los cilindros, las bases no pueden ser cualquier polígono. Las bases son círculos. Y en el caso de los prismas, las bases pueden ser cualquier polígono. ¿Vale? Las pirámides y los conos. Dice una base y un vértice principal. Rodajas diferentes y altura del cuerpo menor que la altura de la cara. Vamos a ver. Teníamos aquí... Bueno, aquí tenemos una pirámide. Las bases de las pirámides pueden ser cualquier tipo de polígono. Vamos a hacerle un poquito más bajito. ¿Ves? Aquí lo que tenemos es una pirámide de base triangular. ¿De acuerdo? Sería pirámide cuadrada, pirámide pentagonal, pirámide hexagonal, pirámide heptagonal. Vale, a las pirámides les pasa lo que a los prismas. Siempre se llaman pirámides y se les pone como apellido la forma de la base. Y si os dais cuenta, solo hay una base. En el lado opuesto no hay otra base. Lo que hay es un vértice principal, una cúspide. No hay dos bases, solamente hay una. Entonces, aquí ocurre... Dice una base y un vértice principal. Vale, lo de las rodajas, vamos a ver. En el caso de los prismas y los cilindros, las rodajas serán iguales, pero aquí, si os dais cuenta, si yo voy cortando en rodajas como si fuera un salchichón la pirámide, es verdad que todas, vamos a poner mejor un hexágono, es verdad que todas las rodajas tienen forma hexagonal, pero no son iguales ya. Cada vez son más pequeñas si voy hacia arriba o más grandes si voy hacia abajo. Por eso, esta figura no es un prisma. Las rodajas son distintas. Vale, todas son hexágonos, pero son de diferente tamaño. Y luego solo tengo una base y lo que tengo en contra es, en el lado contrario, es un vértice principal. Dice que la altura del cuerpo es menor que la altura de la cara. Mira, vamos a dibujar una pirámide de base cuadrada. Vamos a hacerlo bien como antes. Le voy a hacer un cuadrado en perspectiva. Y sobre este centro, voy a hacer así, ese será el vértice principal. Y lo que voy a hacer ahora es unir el vértice principal con las esquinas de la base, con los vértices, ¿vale? Recordad que las esquinas se llaman vértices. Estas líneas que unen vértices se llaman aristas. Y esto es una cara. Aquí, la pirámide de base cuadrada tiene 5 caras. Digamos 4 triangulares que van hacia arriba, ¿no? Y una, en este caso, una cuadrada que es la base. Bueno, si os dais cuenta, esta línea punteada es la altura del cuerpo. Va del centro de la base hasta el vértice principal. Y sin embargo, lo voy a poner en rojo, si quiero dibujar la altura de una cara. La altura de una cara, la cara es un triángulo. Entonces la altura va desde el punto más alto hasta el punto más bajo en perpendicular a su base. ¿Vale? Al punto medio en ese caso. Entonces, si os dais cuenta, esta línea roja es la altura de la cara. Y si yo levantara la cara, si yo abro el cuerpo, la cara va a ser más alta que lo que es la pirámide, porque al levantarse va a ganar en altura. Entonces, la altura de la cara sería esta, ocurre que es más grande que la altura del cuerpo. O sea, la altura del cuerpo es más pequeña que la altura de la cara. Y sin embargo aquí ambas alturas eran iguales. ¿De acuerdo? Vamos a volver... Bueno, vamos a ver el cono. El cono es una especie de pirámide, pero le pasa lo que al cilindro. Tiene la base circular.
¿De acuerdo? Y también pasa aquí que la altura del cuerpo, vamos a ver si la podemos dibujar, la altura del cuerpo iría del vértice ahí al centro de la base. Y sin embargo, la altura de la cara, vamos a poner un punto aquí, por ejemplo. ¿Veis que hay un punto ahí ahora, no? Y dibujo el segmento. Mirad. Esta altura punteada, vamos a poner que la ponga en otro color para que la distingamos bien. Para que no sé qué ha pasado aquí, que sin querer. Esperad, que le he dado ahora. Vamos a ver. Vamos a poner aquí propiedades. Vamos a poner un color verde, un estilo más gordito. Y le vamos a llamar a cuerpo. La altura del cuerpo, la veis ahí en verde. Y la altura de la cara, pues aquí lo mismo. Vamos a ponerla en un color rojo. También así más gordito. Y le vamos a llamar a cara. Bueno, aquí a esta altura se le llama generatriz, pero eso ahora mismo no viene al caso. Bueno, no sé si os dais cuenta que la altura de la cara es bastante más larga, mirad, es 2,8, mientras que la altura del cuerpo es 2,5, es más pequeña. Además, fijaos, si uniera ahora los dos puntos que están aquí, el centro de la base y el punto de la periferia, lo que me ha salido es un triángulo rectángulo. Entonces, si yo conociera la altura del cuerpo y conociera el radio del círculo, podría calcular lo que vale la altura de la cara. ¿De acuerdo? Esta distancia. ¿Vale? Vale. Vale. Para dibujar un cono, lo mejor que se puede hacer es dibujar así en perspectiva un círculo. A ojo marcáis el centro, ponéis la altura de la cara, trazáis el vértice principal y ponéis así los extremos, ¿vale? El cono es el gorro del payaso, lo que pone la policía en las carreteras y demás, esos son los conos. Bueno, la esfera. La esfera es un cuerpo súper especial, por mucho muy bien que lo quiera dibujar me va a salir fatal, porque además no es un círculo, la esfera tiene volumen, ¿vale? Si os fijáis, no tiene bases, vamos a verlo mejor aquí en GeoGebra. Una esfera, esto es una esfera, no tiene bases, es un cuerpo perfectamente simétrico, ¿vale? Y además ocurre que todas las rodajas son distintas, pero bueno, eso ahora mismo no nos importa. Si queréis dibujar una esfera, mirad la ecuación de la esfera. X cuadrado más y cuadrado era una circunferencia, más z cuadrado igual al radio al cuadrado me da la esfera. Esta es la esfera. ¿Vale? Si la queréis dibujar en GeoGebra, ahí lo tenéis. La esfera es un cuerpo especial que no pertenece ni a la familia de los conos y pirámides ni a la familia de los prismas y cilindros. Entonces, recordad. Prismas y cilindros, rodajas iguales, dos bases paralelas y la altura del cuerpo es igual que la altura de la cara. Pirámides y conos tienen solo una base. Lo contrario es un vértice. Las rodajas son distintas y la altura del cuerpo es más pequeña que la altura de la cara. La esfera no tiene base, no tiene vértices, es perfectamente simétrica. Es importante que recordéis un detalle, y lo voy a decir así en plan de broma que es más fácil de recordar. Sobre los prismas y los cilindros yo me puedo sentar. Puedo sentarme sobre un prisma o un cilindro sin problema, ¿vale? Pero yo no me sentaría ni sobre una pirámide ni sobre un cono. Y esto lo tenemos que recordar para luego calcular vértices. O sea, las pirámides y los conos, voy a ponerlo en otro color que se vea, tienen vértice principal. Y entonces eso hace que no me pueda sentar sobre ellos. Sin embargo, los prismas y los cilindros, como tienen dos bases paralelas, me puedo sentar sin ningún problema. Vale, el vértice principal sería un problema para sentarme sobre la pirámide y el cono. La esfera va aparte, la esfera es una cosa distinta.